Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 58. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama. Hola, Eric. Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Estoy muy bien. También tenemos el gran honor de estar acompañado por José Munuera de NibLab desde Dublín. Así que bienvenido al podcast, José. ¿Qué tal? Bien hallado. Muy bien. Muchas gracias por invitarme, Jeffrey. Muchas gracias, Eric. Es un placer estar aquí. No, es un placer tener a ti, ¿no? Que eres el experto hoy, así que, bueno, vamos a lanzarnos a la primera pregunta de siempre y es lo que estás usando hoy. Vale, tengo la costumbre de utilizo este estuche de Nocco, y suelo llevar entre 3 y 5 plumas, y hoy me he llevado una Visconti London Fog, que es la última compra que he hecho, una Montblanc 149 Platino y una Sailor Rialo. Wow, buena selección. ¿Y has modificado a todos los plumines de todas las tres? No. La London Fog, todos los plumines que tengo, absolutamente todos, han sido ajustados y pulidos. Eso soy incapaz de no hacerlo. Pero el de la London Fog está sin modificar, solo está ajustado a mis gustos. La 6 Realo tiene una naginata medium fine de Nagahara Junior, que no venía en esta pluma, sino que la cambié. Y la Montblanc tiene un plumín naginata que hice este fin de semana pasado. Este sí es mío. Guay. A ver, Eric, ¿qué estás usando hoy? Bueno, yo tengo algo mucho más simple. Estoy usando una Jinhao 85 que es una imitación o inspiración, ¿no?, de la Parker 51. Es que me fascina mucho el cuerpo rojo con la sección de agarre negro y los adornos dorados. Y bueno, esta la he usado como mi pluma de trabajo. La tengo cargada con tinta de Coveco Pearl Black y la uso todos los días en mi cuaderno para mis notas, mis listas de lo que tengo que hacer y en mis notas de junta. Así que eso es lo que traigo hoy. ¿Qué tal tú, Jeffrey? ¿Qué traes? Bueno, yo tengo mi Franklin Christoph 31, que esta resina se llama Southwest, si recuerdo bien. Y bueno, el plumín, para honrar a nuestro invitado, es suyo, que me acaba de llegar hace unos días, que es el Graphene 2, que, a ver, me puede corregir si voy mal. Si recuerdo bien, por un lado es como un mediano cursive smooth italic y por otro lado es doble grueso. Y bueno, la tinta es de Yoseca Stationery Origin número 1 porque siempre uso una tinta verde con esta pluma. Buena combinación. Sí. A ver, José, tenemos muchísimas preguntas para ti hoy. Espero poder responderlas todas. Seguro que sí, pero antes de nada, si puedes presentarte, ¿no? Y bueno, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Y cómo entraste en este mundo? Siempre me resulta extraño porque soy relativamente nuevo en el hobby y yo no me considero un experto. Entonces, en la vida real fuera de Internet soy científico y trabajo como investigador en ciencia de materiales, que es lo que me ha traído a Dublín a trabajar. Soy de España, del norte, y empecé a coleccionar plumas hace bastante poco, cuando terminé mi doctorado y cuando me di cuenta de que me iba a mudar fuera de España y mi vida iba a ser más reducida en cuanto a posesiones materiales. Las plumas siempre me había interesado la escritura y las plumas me parecían un hobby interesante, y ahí fue donde me lancé de lleno. Mi primera pluma es muy anterior a todo eso, me la regalaron cuando estaba en mi segundo año de universidad y fue la que utilicé durante todos mis estudios. Y pasé de tener una a tener más de las que me gustaría reconocer. Y como siempre he trabajado con las manos, trabajo en un laboratorio, tengo costumbre de ajustar cosas.
El convertirme en Nipmeister o pluminero, como hemos decidido, fue un proceso natural. Y particularmente en la pandemia ayudó a tener mucho tiempo con el que trabajar en casa. Y al final, a base de la inspiración que tenemos en las comunidades de Internet, fui empezando a desarrollar mis propios plugins, mis propias ideas. Wow, muy interesante, ¿no? Lo de ser científico hacia este trabajo, ¿no? Y no lo había pensado, pero sí, los científicos siempre están trabajando con sus manos y en el laboratorio y tal, ¿no? Que, bueno, si comparamos lo que nos contó Pablo, ¿no? Que su trabajo como ebanista, ¿no? Que él también estaba muy acostumbrado a trabajar con las herramientas y con sus manos. Así que es interesante, ¿no? Cómo ustedes llegan a este trabajo. A ver, una pregunta que quería hacer en cuanto al, bueno, tu empresa, ¿no? ¿De dónde salió este concepto de NibLab y luego de los nombres de los plugins? Pues realmente yo no me considero una empresa ni nada. Apenas tengo presencia online y de hecho mi Instagram es bastante reciente, porque hago esto como un hobby. No tengo ninguna pretensión de realmente asentarme como empresa, como marca. Pero yo nunca había tenido Instagram ni había tenido presencia online, más allá de alguna cuenta personal, y me parecía que tenía sentido crear algo, una idea, digamos, de marca para que no fuera solo mi nombre. Y como soy científico y eso invade todas las facetas de mi vida y buena parte de lo que hago empieza como experimentos, NibLab me pareció apropiado. Y en línea con eso, como la nomenclatura de los plugins es tan variada como la gente que los hace, después de darle muchas vueltas y no saber exactamente qué hacer con ellos, al final me fui a lo que domina toda mi vida y les empecé a poner nombres de los elementos con los que trabajo, el tipo de cosas con las que trabajo. El plugin que más popularidad tiene y el que más fabrico es el graphing, que es el material con el que más trabajo en mi vida real. Entonces, al final todo se unió a partir de ese mismo concepto. Y el número al final es por el número de capas que tiene, Sí. ¿verdad? Okay. Sí, esa idea vino de... quizá me estoy adelantando un poco porque son preguntas que estarán enlazadas, pero el origen de todos los plugins apilados es Sailor, la marca Sailor y particularmente el señor Nagahara Senior. Sailor innovó muchísimo en eso y sus plugins están todavía por ahí rondando, aunque la mayoría ya están descatalogados, siguen existiendo. Y son unos plugins hasta donde sé maravillosos, no he tenido la suerte de poder tocarlos ni utilizarlos, pero son relativamente limitados. Esto es, hay 3 plugins de 2 capas, más las versiones que tienen un sobrealimentador, las versiones Cobra y la versión de 3 capas, que es la King Eagle. Y son maravillosos, pero yo hago muchísimas más cosas. Entonces necesitaba una nomenclatura que yo pudiera entender y que mis clientes pudieran entender. Entonces decidí llamar a los que tienen el plugin superior más adelantado Chemical y a los que lo tienen más retrasado Graphing. Y luego simplemente un número para indicar el número de capas que tienen. Porque si no, las conversaciones con los clientes pueden ser interminables. Qué cool toda esa historia. Y bueno, a ti, José, ¿cómo se te ocurrió esa idea de un día? ¿Cuáles plugins agarraste para experimentar con ellos? Pues esto empezó hace un poco más de un año, a finales del primer confinamiento, cuando estaba viviendo en Manchester. Ya llevaba mucho tiempo trabajando, intentando modificar mis plugins. Todavía tengo los primeros que hice, no apilados, sino simplemente modificaciones de la punta. Y recuerdo que había visto unos meses atrás el trabajo de RAL, de Regalia Writing Labs, que fue, creo, el primero que se dedicó a hacerlos en acero, soldados, y él también trabajó de diferentes maneras. Y tenía la idea ya dando vueltas por la cabeza. Y recuerdo que vi también el trabajo de Jim Crawford en Pensloth, que no solo los hizo, sino que se molestó en hacer tutoriales. Y algunos de los primeros eran paso a paso, muy sencillos y muy fáciles de identificar. Lo que pasa es que él utilizaba un soldador que a mí no me cabía en mi taller, que en ese momento era una mesa. Y ahora es otra mesa distinta. No, por desgracia no tengo el espacio para un taller de verdad. Entonces, como por aquella no tenía apenas material, no me había lanzado tan de lleno a acumular cosas
como ya más adelante. Entonces agarré los primeros plugins que tenía por ahí, que eran plugins, no sé exactamente quién los fabrica, pero los había conseguido a través de una empresa, de un fabricante de plumas inglés, Love Pens, que ahora ya es amigo mío después de hablar mucho con él. Y agarré los primeros que tenía, los corté como pude con las herramientas que tenía a mano y los pegué con cianoacrilato. Y ese fue literalmente el primer pluming apilado que hice, que sorprendentemente aguantó hasta hoy. Lo tengo todavía por aquí. Y ya entendiendo que no era estrictamente necesario un soldador, que ya es una maquinaria que abulta bastante, sino que podía utilizar otros métodos para pegar, empecé a investigar y a buscar diferentes pegamentos, diferentes epoxis al final, que fueran capaces de resistir la tinta, que era mi mayor preocupación. En ese momento ni siquiera pensaba en venderlos, yo solo quería comprobar que se podía hacer. Y después de probar unos pocos métodos, encontré que utilizando al menos un epoxi, que es JB Weld, que es relativamente común, se consiguen plumines que aguantan perfectamente. Yo llevo haciéndolos más de un año y no he visto ninguno fallar. Pero conozco que una muchacha hizo su propio plumín apilado con superglue. No sé cómo le haya ido. Juraría que lo he visto en Instagram y creo que he hecho unos cuantos ya. A ver, para ti, ¿cuáles son los plumines y modificaciones más populares, José? De lo que yo hago, creo que lo que más he hecho son los plumines tipo Cross Concord, que los míos los llamo Graphing. Son los que a la gente parece interesarle más, entre otras cosas, porque creo que son los más versátiles. Por supuesto, pueden tener, tal y como yo los hago, pueden tener cualquier tamaño en los dos lados, pero por norma general, la gente quiere algo que tenga, por ejemplo, un plumín extra fino en el lado normal, pero luego la opción de tener una doble grueso por el otro lado, lo cual es bastante útil en sí mismo. Y yo creo que eso es lo que más he hecho. Y dentro de los plumines normales, no apilados, sino las modificaciones normales, he hecho un poco de todo, pero creo que lo más habitual entre la mayoría de gente es los plumines itálicos, cursivos y ese tipo de cosas. Yo soy más fan de los cursivos. Yo sé que Eric es más de arquitectos. Sí, y yo creo que sigue siendo lo más común. Es lo que veo. Yo en particular tampoco hago muchos, pero sí que vi hace poco que Annabelle Hiller, que trabaja en Applebaum, publicó una estadística de lo que había hecho ella y casi la mitad de todo lo que hacía eran cursivas itálicas. Y bueno, lo entiendo. Sí, creo que es una modificación bastante útil y fácil de usar, que no depende tanto de ángulos y tal. Sí, y es algo, es una gran razón la que mencionas, que, por ejemplo, a mí me encanta hacer cosas más complicadas, pero siempre requiere una conversación con la persona que lo va a recibir, requiere medir el ángulo al que cada cual escribe, es más complicado y si no estás acostumbrado a utilizar plumas peculiares, vamos a decir, a lo mejor no es tan intuitivo. Sí, de hecho yo tardé mucho en pedir plumines modificados por eso, ¿no? Que, por ejemplo, Mark Vacas y otros tenían formularios interminables preguntando 1000 cosas sobre sus ángulos y, bueno, dónde agarras la pluma, y yo me sentí como agobiado por el formulario, que ni lo quería hacer. Claro, y es perfectamente comprensible. Sí. Porque para los que estamos todo el día, los que somos entusiastas de esto y estamos todo el día conociendo cosas nuevas y probando cosas nuevas, pues a lo mejor es trivial pensar en el ángulo en el que utilizamos, pero para quien tiene esta afición, a lo mejor más nuevo o que no tiene la obsesión que tenemos algunos, pues claro, puede ser intimidatorio y lo entiendo perfectamente. Sí. Entonces, en tu caso, ¿cómo es el proceso de pedir un plumín? Si hay alguien en México o en España que quiere pedir algo. En general, últimamente la gente me contacta vía Instagram, que es el medio que más utilizo ahora. Tengo una dirección de correo electrónico asociada, que también sirve, y también contacto con gente a través de Reddit, pero bueno, en cualquier caso, normalmente la gente me pregunta, tengo un catálogo en PDF que le envío a quien necesite, donde se pueden ver los diagramas de las cosas que hago, tengo modelos en 3D para que se entienda un poco más lo que digo y para que haya una estructura. Y hay fotos de mis trabajos, etcétera. Y entonces a través de eso, una vez que la persona ya tiene una idea, pues quiero algo que tenga variación de grosor
o que sea reversible, o que sea un needle point, una idea, a partir de ahí empezamos a trabajar. En algunos casos, si por ejemplo alguien viene y me pide una itálica media, eso es esencialmente trivial, porque no importa demasiado su ángulo, solo necesito una idea de lo que quiere. Entonces, normalmente la gente me dice, pues me gustan, por ejemplo, los plumines tipo europeo. Entonces yo ya sé más o menos cómo de grueso tiene que ser. Y yo personalmente intento siempre que la gente se lleve algo que les sirva, porque cada cual utiliza un papel distinto, una tinta distinta. Entonces sí que suelo preguntarle a la gente cómo de suave quiere que escriba y cómo de húmedo quiere que escriba. Porque sobre todo si no utilizan el mismo papel que yo, puede haber problemas con eso y siempre hay una conversación en ese sentido. Y a veces es muy larga y a veces es muy corta. Y todo está bien. Y para alguien que no tiene idea de qué punto quiere probar o decidir, ¿tú cuáles recomiendas? Claro, depende de qué idea tenga la persona de para qué lo quiere usar. Por ejemplo, una vez alguien me contactó a través del correo y me dijo, tengo una pluma Lamy 2000 y quiero que escriba como este bolígrafo que tengo, que era un Pilot 0.38, que recordar. Entonces me dijo, lo quiero usar como esto y me mandó una nota escrita con las dos cosas, escrita con la Lamy y con el bolígrafo para tener la comparación. Entonces, si una persona me dice, quiero utilizarlo, por ejemplo, para tomar notas, pues necesito saber qué tipo de bolígrafo suelo utilizar o algún tipo de comparación. Y si es muy difícil y no hay manera de explicar, normalmente lo que hago es enseñarles fotos mientras estoy trabajando en ello. Yo no tengo ningún problema, hago un primer modelado, digamos, le doy forma al plumín como sea y mando una foto y a partir de eso vamos trabajando. Suelo tener plumines de diferentes grosores entintados y así puedo hacer una comparación del tipo de cosas para que me digan exactamente. Pero al final siempre es una conversación y vamos, yo no tengo ningún problema en parar varias veces en el proceso. Eso es muy curioso. ¿Hay un plumín que te ha tardado muchísimo tiempo? En fabricarlo. Ajá. En general no demasiado. El proceso de darle forma en sí mismo es relativamente rápido, porque al fin y al cabo es un volumen muy pequeño de material que tengo que lijar y pulir. Sí. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo una vez haciendo un needle point en otra Lamy 2000 que yo quería que el cliente estuviera perfectamente contento con lo que era. Y ya sabéis que la Lamy 2000 tiene el plumín chapado en rodio. Entonces, si uno quiere hacer una needle point, tiene que quitar eso, o por lo menos en partes. Y entonces hubo una conversación de varios días, cuando podíamos contestarnos el uno al otro, de ¿te sirve así o lo quieres diferente? Y fueron unos pocos días. Esto fue hace tiempo cuando empecé. Ahora quizás lo hubiera hecho de otra manera. Pero también, como tengo la suerte de que sigue siendo un hobby para mí y no dependo de hacer 10 plumines al día para comer, pues puedo tomármelo de otra manera. Quiero decir que eres muy valiente porque eso de meterse con los plumines de otras personas a mí me agobia un poco. Es agobiante. La primera vez que tuve una pluma cara que no era mía, pasé un cierto miedo. Me imagino, wow. Sí, y aún cuando modifico plumas mías que son caras, paso un cierto miedo. Pero bueno, es la manera de funcionar. Como en la frase, echando a perder se aprende, ¿no? Sí, sí, sí. A todo el mundo, en las navidades pasadas hubo un evento en el grupo de Facebook en el que estoy, de Reino Unido, donde expliqué un poco de lo que hacía y cómo trabajar sin herramientas eléctricas y cosas así. Y lo primero que le dije a la gente es, si queréis aprender a hacer esto, compraos un montón de plumines baratos y rompedlos. Trabajad con ellos porque no os va a importar. Evidentemente no puedes coger tu pluma más cara y ponerte a trabajar porque se va a romper. Sí. Pero así es como se aprende, es que es así en todo este tipo de procesos. Entonces, ¿qué pasa con el salto desde plumines de acero a plumines de oro? ¿No? ¿Es un cambio de chip o es más o menos igual? Se comportan ligeramente distinto, pero cada marca de plumines es ligeramente distinto. En general lo notamos al escribir que los plumines de oro y algunos plumines de acero son más blandos y se nota en cómo responden al papel, cómo responden a la presión. Y eso también se nota cuando les das forma, porque las dos mitades del plumín se mueven respecto a la otra. Y cuando uno le está dando forma con la lija, eso puede ser importante. Entonces, sobre todo en algunos plumines de oro,
hay que tener mucho cuidado que no se descompensen, porque es bastante difícil de arreglar. No es increíblemente más difícil que en un plumín barato de acero, pero puede poner a uno muy nervioso. Y hay que tenerlo en cuenta. Vamos a saltar esa pregunta, pero la otra que tenemos, José, es ¿cuál es el plumín con el que más te gusta trabajar y también cuál es el con el que más te disgusta trabajar? ¿Te refieres a marca de plumines o a plumín concreto o a la modificación en sí misma? ¿Qué tal ambas? Vale. Respecto a marcas, creo que ya he trabajado con todos los fabricantes. Creo que he utilizado Bock y Yowo, yo creo que de todos sus materiales ya. Las marcas que fabrican en su propia fábrica, creo que las he utilizado todas. Y en general no hay muchas diferencias. Cuando las utilizas se comportan de manera distinta y por supuesto dan sensaciones distintas al trabajar con ellas, pero no hay ninguna que sea terrible ni maravillosa. En general, en cuanto a modificar, no hay mucha diferencia. La única excepción quizás es que en mi experiencia los plumines Bock suelen venir muy mal de fábrica. Requieren un ajuste habitual. No sé cuántos he utilizado, unas pocas decenas, pero es bastante habitual. Y es quizás lo más frustrante, sobre todo cuando es para mí, porque ya me ha ocurrido varias veces comprar plumines para mi colección bastante caros y tener que pasarme horas ajustándolos. Y es frustrante. Pero aparte de eso, en mi perspectiva, una vez que han pasado por las manos, todos los plumines pueden ser buenos. O sea, un plumín de una Jinhao 85 puede ser buenísimo y un plumín de una Montblanc puede ser buenísimo. Y en cuanto a modificaciones, personalmente no me interesan mucho las cosas habituales, por ejemplo, las itálicas para mí, porque no me gusta cómo funciona mi caligrafía con ellas, pero siempre todas las modificaciones son un reto, porque todas tienen su complejidad ajustando los ángulos, consiguiendo que escriban suave en todas las direcciones, y todas son un reto interesante. Quizás las más reto son las needle points, porque conseguir que sea muy fina y que no rasque es difícil, y en lo personal me encanta hacer naguinatas y utilizarlas, porque son de las más complejas de hacer porque tienen muchos ángulos y muchas superficies. Y últimamente no es estrictamente una modificación de la punta, pero el conseguir que un plumín sea flexible es de los mayores retos que tengo y la verdad que lo disfruto un montón. Wow, sí, es que no lo había pensado en cuanto a la naginata, pero sí, hay muchos ángulos dentro de... Sí, no es increíblemente difícil. Y una cosa que me sorprende un poco del hobby de las estilográficas es que a los que hacemos estas cosas se nos toma por iluminados. Como que hacemos algo que nadie es capaz de hacer y en realidad yo que vengo de otras cosas, de la pintura, del modelismo, donde este tipo de habilidades son comunes, no considero que sea tan difícil si estás un poco acostumbrado al concepto. Pero sí que es cierto que no hay más que ver que somos relativamente pocos los que hacemos estas cosas rutinariamente. Entonces tiene una cierta dificultad porque es diferente a otros tipos de modificaciones. Y sí que tiene sus peculiaridades hacer una naginata. Sí, bueno, como dijiste, hay muy pocos plumineros conocidos en el mundo, así que no siempre es muy bienvenido no conocer a otro, porque también lo que he notado, por lo menos aquí en Estados Unidos, es que todos los plumineros aquí tienen lista de espera de 4 meses, 5 meses. Sí, la verdad que es muy sorprendente para bien ver la cantidad de trabajo que hay, que yo por lo menos en Europa apenas lo he visto. Sé que Annabel Hiller trabaja mucho, pero conozco a muy poca gente que trabaja en Europa y en general creo que no tenemos tanto trabajo. A ver, José, bueno, hablando ahora de plumas, ¿cuál es tu pluma favorita? Bueno, y tu tinta y plumín y papel para usar. Vale. Son preguntas muy difíciles y lo pienso mucho y en Sí. general y no tengo una respuesta en general. Sí, solo tengo una respuesta segura e indiscutible para el papel, que es Tomoe River 52, el que ya está completamente descatalogado. Es el mejor papel que he utilizado, no hay comparación, es maravilloso. Tengo todavía unas pocas libretas que he hecho yo mismo a partir de papel que he comprado suelto y las guardo como tesoros. Oye, pero
¿Y qué vas a hacer después? ¿Ya estás buscando otro papel? De momento no, porque hace relativamente poco compré una remesa nueva de papel tomo de River sin saber si era el nuevo o el viejo, y es el nuevo. Y bueno, no es igual, pero sigue siendo bastante bueno. Y de ese todavía tengo bastante. Entonces, estoy rezando para que saquen una versión nueva. Pero según mis cálculos tengo para por lo menos un par de años. Respecto a plumines, según ha ido avanzando el tiempo, me he ido decantando por plumines más grandes en cuanto al tamaño del plumín en sí mismo. Y los plumines tipo Montblanc 149 o Sailor King of Pen me apasionan. Son todos diferentes, no necesariamente son más suaves o más duros, pero no sé, la distancia entre el papel y mi mano parece que funciona muy bien. Y son los que más disfruto. En cuanto a formas, para mi escritura personal suelo utilizar oblicuas e inaginatas, porque me gusta mucho el tipo de trazo que le dan a mi escritura y me gusta mucho. Creo que ya he probado todos los materiales, o casi todos los materiales que hay. Acero, por supuesto. He probado oro de casi todos los contenidos. Y yo creo que el titanio quizás es el material que más me gusta, porque tiene una flexibilidad muy especial. Y el paladio, que ya por desgracia está descatalogado, también me gusta bastante. Son quizás de los que más disfruto. Y respecto a plumas, soy incapaz de elegir una. Quizás la Montblanc 149 es quizás la que más me sorprendió. Compré una de segunda mano teniendo poquísimas expectativas y me vuelve loco. Es una pluma increíble. Y la familia de la Visconti Homo sapiens me gusta mucho también. Tengo varias y la verdad que las disfruto un montón. Pero también estoy loco por muchas otras. No puedo... Lo he pensado muchas veces y no podría elegir una sola con la que quedarme. Soy absolutamente incapaz. Es muy difícil. Sí. Es imposible. ¿Y acerca de tintas? ¿Cuál es tu marca o tu color Respecto a favorito? tintas. Mi color favorito en cuanto a gama de colores son los morados y los púrpuras. Tengo una cantidad que no quiero reconocer, ni siquiera sé cuántas tengo. Y en tintas valoro mucho que sean muy húmedas. Me gusta personalmente que cuando escribo se forme una pequeña montañita de tinta cuando escribo, porque es una sensación que me apasiona. Entonces me gustan las tintas que tienden a ser muy húmedas. Mi marca favorita probablemente sea Diamine, es la marca con la que empecé a coleccionar y son maravillosas en general, pero he ido probando diferentes marcas, pero yo creo que siguen siendo mis favoritas. No tengo una sola que sea la que más me gusta, pero, tengo muchas de Diamond y me gustan en general mucho. Y son las que más recomiendo a todo el mundo. Sí, es que Diamine no falla, no Nunca. funciona con todas las plumas. Sí, sí. Por ejemplo, para probar mis plumines suelo utilizar tintas estándar y durante un tiempo utilicé Onyx Black de Diamond, porque es un color negro muy estándar, y ahora suelo utilizar Waterman Serenity Blue o Tender Purple, porque son en general estándares. Sí, Tender Purple me gusta. Es maravilloso. Bueno, una pregunta más antes de pasar a preguntas de oyentes. ¿Qué es algo que te gustaría ofrecer en el futuro? Ahora que ya he conseguido aprender a soldar plumines y hacerlo de manera consistente, eso era uno de los mayores retos que tenía, poder prescindir del epoxi y de uniones químicas en general. Y llevo bastante tiempo experimentando con plumines flex. Tengo diferentes métodos, todavía no lo tengo completamente consolidado, pero yo creo que ese es de los mayores retos que tengo ahora mismo. Poder ofrecer algo que sea consistente, que siempre vaya a funcionar y que yo sea consciente de que siempre va a funcionar bien. Ese creo que es el mayor reto que tengo por delante en ese sentido. Es lo que más ilusión me haría, porque yo soy absolutamente incapaz de escribir con un plumín flexible. Es una cosa que nunca seré capaz, yo creo. No tengo la paciencia para hacerlo. Pero sé que a mucha gente le gusta y es algo único. Y creo que puede ser lo más bonito que puedo hacer. Sí, yo tampoco soy capaz. Yo he intentado con varios plumines flexibles y nunca sale como las fotos de Instagram, así que ya me doy por vencido. A mí me gustan, están padres, están muy, muy bonitos. Sí. Vamos a pasar a preguntas de oyentes, así que como siempre, si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, tinterias.com.
enviar un email a hola@tinterias.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast, o si eres miembro del Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Entonces, recibimos muchísimas preguntas, algunas que ya hemos discutido, pero a ver, ¿dónde podemos comenzar? Bueno, la primera que viene de Estados Unidos, de Andrew Kuhn, que quiere saber cuál ha sido tu experiencia usando epoxi versus la soldadura para apilar los plumines y cuál te gusta más. Agradezco mucho las preguntas a Andrew. Ya he hablado mucho con él y disfruto un montón de estas conversaciones. No sé si escuchará este podcast porque no soy consciente de si habla español, pero agradezco un montón que pregunte. En cuanto al aspecto mecánico, de propiedades mecánicas, el epoxi y la soldadura se comportan de manera bastante parecida. Porque el epoxi que utilizo, que es el JB Weld, y una cosa que quiero recalcar es que soy 100% abierto con mis procesos y si cualquier persona quiere preguntarme, siempre voy a responder. Este epoxi es muy duro. Yo he conseguido romper mis plumines a base de hacer mucha fuerza, y se puede, pero son muy durables. Entonces, no tengo preocupación en ese sentido. No ha sido un cambio porque crea que no fueran buenos. Pero lo que sí que es cierto es que la soldadura permite cosas que el epoxi no permite. Para asegurar que estos plumines fueran duros, tengo que utilizar una superficie de contacto mayor con el epoxi. Entonces, si visualizamos los plumines Sailor o el que tú tienes, Jeffrey, tiene una superficie de contacto bastante pequeña. Y es porque la soldadura permite una unión de un solo punto. Entonces, en ese sentido, la soldadura siempre es mucho mejor. Por otra parte, requiere un trabajo más minucioso de preparación de las piezas. El error es más fácil porque en el epoxi se puede recolocar todo y permite un trabajo más rápido. Como el epoxi tiene un tiempo de curación de unas 12 a 24 horas, siempre son 2 días de trabajo. Hacerlo un día, dejarlo curar hasta el día siguiente y luego terminarlo. Lo cual lleva un trabajo de limpieza que es bastante tedioso y bastante poco agradecido. Sin embargo, con la soldadura se preparan las piezas, se une en el momento, hay que dejarlo enfriar 30 segundos y ya puedo ponerme a darle la forma necesaria. Entonces, es un proceso más agradecido en ese sentido. Aunque tiene retos, no he tenido ningún accidente, pero siempre le tengo miedo al proceso de soldadura y creo que es buena idea tenerle miedo. Es una buena idea tenerle miedo. Sí. Pero en general, ahora que creo que ya he entendido, ya puedo hacer los plumines de manera reproducible mediante soldadura, es un proceso que creo que es mejor en todos los aspectos. Vale. Otra pregunta de Andrew es, ¿qué porcentaje de tu negocio viene de plumines apilados? ¿Es la mitad o un tercio? No tengo los números porque no tengo la necesidad, por suerte, de llevar números de lo que hago en cuanto a estadísticas, vamos a decir. Pero diría que en número de pedidos probablemente sean 2/3 plumines apilados, 1/3 modificaciones aproximadamente. Y en dinero es algo más porque los plumines apilados, por su propia naturaleza, ya que llevan más trabajo, son más caros. Pero la verdad que no estoy seguro del porcentaje exacto. Y también, teniendo en cuenta que relativamente poca gente hace plumines apilados, pero mucha más gente hace modificaciones, creo que es normal que la gente me pida lo que solo hago yo. Sí, tienes razón, tienes un buen punto. Otra de él, ¿cuáles plumines han servido como inspiración para tu aprendizaje? Sobre todo, lo que más me inspiró visualmente, porque su trabajo es espectacular visualmente, es el trabajo de Ralph Reyes. Su Instagram y su web son una delicia. Es difícil entender los procesos viendo solo lo que hace y yo no conseguí entender todo lo que hacía al principio, ni estoy seguro hoy en día, pero es un genio a varios niveles. Me inspiró mucho el cómo no solo ha hecho cosas funcionales, sino cosas muy bonitas estéticamente. Y a nivel más funcional y más de aprendizaje, Jim Crawford de Pensloth ha explicado cosas tanto en sus vídeos como en conversaciones privadas, me ha explicado las cosas muy claramente y fueron mis 2 mayores influencias. Pero por supuesto, sigo a casi todos los plumineros de los que soy consciente. O sea, todos aquellos que conozco que existen los sigo y me inspiro en su trabajo. Esto para mí es una cosa comunitaria y creo que es como debe ser. Al final,
es un trabajo que tiene una componente de habilidad manual y no es alta tecnología que pueda tener unos secretos muy complejos. Y creo que Y todos ustedes, debemos... Perdón. no, iba a preguntar si ustedes tienen como una comunidad en sí, como se hablan entre ellos como plumineros. La verdad es que yo soy un absoluto desastre para la comunicación y tengo muy poca presencia online en general. Sí que conozco y he hablado con algunos. Sí que sé que hay canales por Discord y por alguna otra comunidad de fabricantes de plumas, sobre todo de los que hacen a pequeña escala, y de plumineros, pero apenas he hablado. Tengo mucho trato con Seaway de Tokyo Station Pens y he hablado un poco más con algunos otros. Seaway también es una gran inspiración para lo que hago, pero él empezó a hacer los plumines un poquitito más tarde que yo, creo, y de diferentes maneras. Entonces, nuestros trabajos, digamos, se complementan de una manera distinta. Y es muy curioso ver cómo ustedes trabajan y ver sus inventos, sus experimentos. A mí me gusta y también me da curiosidad saber qué le hacen a las partes restantes, ¿no? Pues la verdad que no sé el resto del mundo. Yo guardo restos de casi todo porque las piezas alargadas se pueden utilizar de vez en cuando, bien para hacer pruebas, bien para reutilizar. Por ejemplo, con lo que sobra de un plumín cuando corto, puedo hacer un sobrealimentador que colocar encima. Es un trabajo muy tedioso, pero por si acaso prefiero no tirar cosas. Y sé de gente que tiene cajones de plumines rotos, muchísimos. Sí, otra pregunta de Andrew es un poco larga. ¿Cuál es la cultura europea en cuanto a la experimentación o modificación de plumines? En Estados Unidos hacen de todo, pero al escuchar a CY y Jacob en Asia, solo afinan sus plumines sin tallarlos. Sí que soy consciente de lo de Asia, porque escucho también a Siwa y Jacob, y me resultó muy curioso, la verdad. No sé hasta qué punto está relacionado con la cultura de los países en general y cómo eso se puede relacionar con Estados Unidos. No estoy muy seguro. Pero desde mi perspectiva, desde Europa, no me da la sensación de que haya una cultura unificada respecto a las plumas en Europa en general, al menos no como parece que la hay en Estados Unidos y en Japón, que es la sensación que me da. Entonces, realmente no estoy seguro. Teniendo en cuenta que apenas conozco gente que trabaje en esto en Europa, creo que lo que hay es hay relativamente poco interés. Pero la verdad es que no sé contestar, o sea, no conozco a la suficiente gente en Europa. En Reino Unido, que es la comunidad con la que más trato he tenido, la gente está bastante en sintonía con lo que pasa en Estados Unidos y están bastante abiertos a experimentar. Y tengo muchos conocidos para los que les he hecho plumines de diferentes tipos y hay bastante variación. Entonces dices que la mayoría de tus clientes entonces son del Reino Unido y se informa por lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? No diría tanto que se informa en Estados Unidos, sino que la sensación que tengo es que las comunidades son más o menos parecidas. La comunidad de Reino Unido es muy grande, o por lo menos la percepción que tengo es que es mucho más grande que en Europa en general, y están muy al día de todo. Es gente muy entusiasta, con mucho interés. Y sí que no necesariamente se informan a través de Estados Unidos, pero sí que están, digamos, en la misma onda. Ok. Bueno, otra pregunta. Bueno, tenemos varias preguntas más de Andrew. Esta está muy buena porque sabes que las ferias estilográficas están pasando ahorita y él pregunta si piensas asistir a una feria estilográfica en Estados Unidos en el futuro. Desde que descubrí lo que son las ferias estilográficas, quiero ir a una. Tengo miedo de ir a una como cliente porque sé que puedo gastarme todo lo que tengo. Y me gustaría muchísimo poder ir como creador. Ya simplemente el poder hablar con gente que conozco a través de Internet o el poder trabajar allí me haría muchísima ilusión. Ahora mismo, tal y como está el mundo, veo difícil ir a Estados Unidos para esto. Sería una inversión grande para mí y sería no necesariamente un riesgo económico, pero una posición complicada. Pero sí que estoy pensando mucho ir a las de Reino Unido, porque evidentemente es mucho más cercano y mucho más fácil para mí. Pero sí que me gustaría mucho, la verdad. La idea de poder trabajar en ese ambiente es maravillosa. Para regresar a tu contestación, entonces, ¿no has ido a una
feria estilográfica, entonces ni como cliente, ni como No he tenido, por desgracia, no he tenido oportunidad, porque entré al mundo de las estilográficas fuertemente justo antes de la pandemia. Entonces, no hubo ocasión. Hubo una feria en Londres hace 2 semanas y por asuntos de vacunas, de viajes, no he sido capaz de ir. Espero poder a finales de este año, si todo va bien. Espero que sí. Pero Yo hasta ahora, también por desgracia. Sí, yo también entré en el 2019 y en el 2020 es cuando me entré más y es cuando nació Tinterías y yo tampoco no he ido a una feria estilográfica, así que estamos igual casi. Pero tú eres Es una pena, de verdad. Sí, tú vas a nivel más experto porque ya estás con plumines y todo. A ver, otra pregunta de Andrew. ¿Cuáles son las ventajas de apilar plumines de oro versus los de acero? Yo tengo muy pocas, nunca he apilado plumines que no sean de acero. Eso vaya por delante. Y la perspectiva que yo tenía de esto es que, en general, cuando apilas plumines, se vuelven muy rígidos, porque tenemos 2 capas de material o más, una sobre otra, entonces la flexión del material siempre va a ser más difícil. Depende de cómo los apiles, eso no tiene por qué ser cierto, porque si es como los de Sailor, que solo están la parte cercana a la punta, se puede mantener. Y de hecho, una de las cosas de las que más orgulloso estoy es que he hecho plumines blandos, tipo elástico, apilados. Entonces, yo tenía la idea de que no había mucha diferencia, pero escuchando a Sigway, que él solo trabaja con oro, él sí que dice que nota cierta diferencia, depende de cómo los haga. Entonces, lo que yo entiendo a través de ahí es que se puede conseguir propiedades mecánicas diferentes, depende del material con el que se trabaje y depende de las condiciones. Pero la verdad que todavía no me he traído a trabajar con otros plumines que no sean de acero porque el coste, la diferencia de coste es absolutamente astronómica. Sí, me imagino. Y es un riesgo. Pero en principio parece que va a haber una cierta pequeña diferencia. Bueno, vamos a pasar, creo que ya hemos terminado con las de Andrew, así que Capitolín pregunta, ¿cuál de los plumines apilados es una verdadera innovación que creó posibilidades inconcebibles hasta el advento de tal plumín? Si nos vamos a los primeros, que son los de Sailor, depende de que consideremos solo estrictamente de los plumines apilados, porque yo dividiría los plumines apilados en 2 tipos, los que son reversibles y los que tienen mucha variación de línea o líneas muy gruesas. Y en realidad ambas cosas son técnicamente posibles simplemente con una punta muy gruesa, que no son comunes pero existen. Entonces, técnicamente, en ese sentido no aportan nada que no se pueda conseguir de una manera tradicional. Pero el hecho de que sean apilados, por cómo la ranura está formada diferente, hace que de manera natural sean mucho más húmedos. Entonces, eso en sí mismo ya es una innovación que no es estrictamente posible de la otra manera. Quiero decir, si uno toma la misma cantidad de material y la misma forma en un plumín apilado y en un plumín no apilado, el que es apilado va a ser siempre más húmedo porque tiene más ranuras por cómo está formado. Entonces, en ese sentido ya es diferente. Pero además, los plumines que tienen muchas capas van a aportar una punta mucho más grande, que eso en sí mismo esencialmente es imposible de otra manera. Entonces, quizás esa es la innovación, el permitir tamaños de trazo que no existen de otra manera. Y hay varios ejemplos, algunos míos y otros de otros fabricantes que permiten eso. ¿Hay un límite de capas? Seguramente si le preguntásemos a alguien que sepa de mecánica de fluidos y de cosas relacionadas con esto, seguramente haya un límite teórico, pero evidentemente eso se sale de mis capacidades. Lo más que yo he hecho son 5 capas y creo que lo más que he visto son 6. El problema es que el problema al final es un límite físico, que es el tamaño del capuchón. Porque cuando tienes 5 capas apenas ya entra en una pluma normal. Entonces, al final es el límite. Yo he hecho bastantes de 5 capas y depende del plumín, es perfectamente factible. Pero más ya empieza a ser complicado. Y seguramente si uno sigue añadiendo capas, la tinta empezará a no fluir bien entre medias. Y en general, casi nadie quiere un plumín tan grande, realmente. Estoy pensando en la Moonman Q1
que se ve como el huevo, ¿no? Y como el capuchón es tan grueso, a lo mejor podrías tener más capas dentro de un capuchón Pues, así. pues es posible. Es posible que sí. Normalmente la limitación es más de longitud que de grosor, porque los plumines normalmente crecen hacia adelante. Y yo he hecho de 5 capas en un plumín normal del número 6 y depende del capuchón, choca contra la parte frontal, que ese es el límite. Pero sí, y son limitaciones físicas que probablemente el límite sean 6 o 7. Yo imagino que, bueno, si alguien está usando un plumín con tantas capas, pues la tinta a lo mejor no dura, a lo mejor que es unas 5 páginas quizás, y ya pues a lo mejor lo lavan, lo guardan y ya. Sí, eso es otro asunto. Yo fabrico uno de los plumines que para mí son más divertidos y de los menos prácticos que hay. Es un plumín de 5 capas del número 5 con un stub de 3 milímetros. Entonces, produce una línea de 3 por 3 milímetros, que no tiene ningún sentido. No tiene ninguna aplicación práctica. Y a mí me parece divertidísimo. Y honestamente, si lo utilizas, casi puedes ver cómo baja el nivel de tinta, porque Wow. es completamente ridículo y es divertidísimo. Bueno, para sobres, ¿no? Para poner el nombre de la persona en un sobre así de grande, Sí, funcionaría bien. sí, tiene aplicaciones de ese tipo. Bueno, Revenarius nos pregunta, ¿tiene previsto imitar los plumines especiales de Sailor tipo Eagle, Cobra y Cross? Que creo que ya has mencionado que algunos de los plumines apilados que tienes son similares a esos de Sí, Sailor. sí. Los plumines que fabricaba Sailor esencialmente son Crosspoint y Cross Music, que es una versión más grande de Naginata y Arquitecto. El plumín Cross Concord, Cross Concord, que es un plumín reversible EF doble grueso. El King Eagle, que es una versión más grande aún de la Naginata. Y luego los que son más especiales, más raros quizás, son los Cobra, que son, digamos, una versión extrema de lo que todo el mundo entiende como zoom, que es un plumín increíblemente grueso cuando el ángulo de escritura es bajo y más fino cuando es alto. Yo hago casi todo de eso, depende de los plumines que utilizo, pero quizás el que todavía no he tenido ocasión de reproducir bien es el King Cobra, porque tiene una construcción muy peculiar en el que las partes extra que se añaden están por debajo y tienen una especie de aletas que con epoxi no se puede hacer. Entonces es una cosa que tengo pendiente, pero es un proceso bastante complicado, pero sí que me gustaría hacerlo. Sería muy cool que los pudieras ofrecer también. Sí. Ojalá pueda. Tengo pendiente, siempre estoy buscando nuevas marcas de plumines que pueda comprar y utilizar y tengo pendiente hacer eso mismo. Dentro de poco, espero. Bueno, la próxima pregunta es algo que yo había pensado, pero no había pensado en cómo articularlo. Es si hay que retocar el alimentador para que llegue suficiente tinta. Es una pregunta que me han hecho muchas veces, sobre todo con los plumines que son más extremos, digamos, que producen líneas muy, muy gruesas. Me lo han preguntado mucho y sorprendentemente no hace falta. Los alimentadores más habituales son los de Bock, los de Jowo y los tipo Jinhao, porque estos plumines, hay muchas marcas chinas y de muchos otros sitios que utilizan los mismos alimentadores y en general son todos muy buenos. En la comunidad a veces hay un cierto debate sobre el alimentador de plástico frente al de Bonita hay una diferencia y tienen un sentido, pero realmente los alimentadores de plástico son muy buenos y producen una cantidad de flujo muy grande y normalmente el factor limitante para la tinta es el plumín, no el alimentador. Entonces, normalmente no es necesario. Se puede modificar un poquitito el alimentador abriendo el canal central, pero la verdad es que no es necesario. Y es una de las cosas que más me ha sorprendido al principio, pero apenas es necesario en general. Salvo que sea un plumín que requiera un chorro de tinta, nunca hace falta. Bueno, nuestra amiga Prisca en México nos pregunta
¿de dónde nace la inspiración de apilar los plumines? ¿No? Hablaste de Sailor y que ellos comenzaron con esto, pero ¿por qué? Hasta donde sé, creo que la historia no es muy conocida, pero hasta donde sé, la inspiración de Nakahara Senior era crear plugins para dibujantes, para gente que necesitaba diferencias de trazo en un mismo plugin. Conozco la historia a través del blog de Siwai, de Tokyo Station Pens, en el que alguien menciona un encuentro con Nakahara Senior en el que se hablaba de eso. Y creo que viene de ahí. Se suele decir eso o bien que están pensados para la caligrafía japonesa, porque el tipo de caligrafía asiática en general requiere algo parecido a un pincel o funciona mejor, es más estéticamente bonito. Entonces, sí que es cierto que los plumines de ese estilo se prestan mucho a ese tipo de caligrafía y producen trazos muy adecuados para eso. Y creo que de esos dos conceptos es donde viene en origen. Para mí fue la mezcla de querer experimentar con conceptos nuevos y poder producir, digamos, el apilar a mí lo que me permite es tener mucho material que dar forma como yo quiera, que es lo que más interesante me parece. Eso tiene mucho sentido y tampoco yo sabía de esa historia, pero hasta el mismo plumín Fude, ¿no? Que es algo estándar, está hecho para la caligrafía en el mundo asiático y la gente que he visto ahora recientemente lo usa para dibujos, ¿ya? Como dices tú, para las dos cosas, en mucho sentido. Es exactamente el mismo principio. Y de hecho, al final, un plugin Fude hace esencialmente lo mismo que muchos plugins apilados. El flujo no es exactamente igual, no funciona exactamente igual, pero funciona muy parecido. Prisca también pregunta, ¿hay alguna característica que los plumines deban tener o se puede apilar cualquier plumín? Y bueno, también quería saber el máximo de plumines que ya hemos tocado un poco. En principio, la gente típicamente ha apilado plumines tipo Yowo del número 6 y similares, pero en principio no hay ninguna limitación a qué tipo de plumines se puedan apilar, excepto aquellos que sean completamente tapados, tipo los de la Parker 51 o la Lamy 2000, porque no hay espacio para añadir ninguna capa por encima ni por debajo. Pero, por ejemplo, se pueden apilar plumines del número 6, del número 8, del número 5. Y, por ejemplo, yo he apilado plumines Lamy de los habituales que tienen una superficie perfecta para ello. Así que, en principio, se puede apilar cualquier cosa. Cookie Conveyor 7 quiere saber cómo se puede empezar a soldar plumines en nuestras colecciones. ¿Qué necesitamos tener? Vale. Quizás la soldadura es probablemente lo más difícil técnicamente porque son cosas que uno no es capaz de enseñar de palabra, porque es un proceso manualmente difícil. Pero lo que es el material, yo hace poco me decidí y dije, quiero soldar plumines. Voy a hacer una prueba lo más barata que pueda. Entonces fui a Amazon y compré el soldador más barato que encontré. Es un soldador para baterías que esencialmente es un equipo con dos cables que se conectan a una pieza metálica, la corriente atraviesa y se funde. Y ese es el proceso que utilizo. Entonces, toda la soldadura funciona con el mismo principio, se hace pasar corriente entre dos puntos y el metal entre medio se funde. Entonces, simplemente es cuestión de encontrar un proceso que funcione para los plumines que queremos soldar. Puedo desarrollar esto en una conversación más larga, pero ya son detalles técnicos y al final en buena medida es cuestión de experimentar. Pero buscando el soldador más barato que encuentres y por supuesto quien quiera puede escribirme y le recomendaré lo que yo utilizo. Bueno, y también dices que hay videos en YouTube, ¿no? De personas enseñando cómo hacerlo. Sí, están los vídeos de Pensloth, de Jim, en el que él utiliza un soldador de punto, creo que se llama, que tiene un par de electrodos que se conectan. Un electrodo se conecta a un plugin, el otro es una barra con la que tú tocas y se forma. Es bastante más caro que el mío y es, creo, un poco más complicado de utilizar, pero el fundamento al final es el mismo. Pero desde luego hay tutoriales. Una última pregunta de nuestro amigo Alex Sendejas en México. ¿Cuán predecible o consistente es el trazo entre diferentes plumines apilados
fabricados igual? Esencialmente 100%, porque si uno utiliza plumines, bueno, para empezar, esencialmente 100% porque el trazo final está controlado por la forma que le damos. Entonces, normalmente yo no hago dos plumines iguales porque para mi colección no quiero dos iguales y para mis clientes hago lo que me pidan. Entonces, no es estrictamente necesario, pero todo está controlado por la forma que le demos. Entonces, si yo parto, por ejemplo, de dos plumines Yowo, suelo utilizar el grueso porque es el que más material tiene. Normalmente todos esos plumines son iguales. Hay muy pequeñas variaciones entre ellos, con lo cual el resultado final es esencialmente igual. Entonces, se pueden hacer que sean 99% iguales. Excelente. No, porque hemos visto recientemente que ha habido problemas con varias marcas con la consistencia de sus plumines, así que yo creo que es una preocupación para muchas personas, ¿no? Si quieres un fino y recibes un fino entre comillas que realmente es un mediano, es un problema. En mi caso particular, como todo el proceso está modificado, esto enlaza con lo que hablábamos antes de cómo era el proceso de encargar. Si a mí me piden algo y me dicen, quiero algo que me produzca una línea fino, yo tengo aproximadamente en la cabeza qué tamaño quiero darle y luego lo compruebo. Y entonces tengo referencias de cómo de grosor. En este caso concreto, además, como siempre trabajo con tamaños de plumín más grandes, puedo siempre dar la forma que sea necesaria. Entonces, en mi caso en particular no es un problema, pero sí que entiendo que para quien no está acostumbrado a modificar, cuando tú compras una pluma y llega y no tiene el trazo que esperabas, entiendo que es bastante frustrante. Sí, una decepción total. Vamos a pasar a la palabra del episodio, así que Eric, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, la palabra del episodio nos la dio José y es una palabra nueva para mí, así que les dejo de tarea buscar el significado. Y la palabra de hoy es extraperlo. Así que amigos en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos en la foto. Es mi palabra favorita, sobre todo por dos cosas. Por su sonoridad, porque tiene una sonoridad que me recuerda a terciopelo, entonces tiene como una suavidad que me gusta mucho. Y el significado de extraperlo es el comercio clandestino que se hacía en España con bienes básicos y no básicos durante la dictadura que hubo en el siglo XX. Entonces, me parece que tiene mucho encanto. A mí me trae la visión de gente pobre sobreviviendo a unas condiciones muy duras. Y esas dos cosas hacen que sea una palabra muy bonita en sí misma para mí. Me encanta mucho. Muchas gracias por la explicación. Y para terminar, José, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes en las redes sociales o tu email y tal? La manera más habitual de contactar es a través de Instagram, y mi Instagram es niblab, con punto entre medias. Y tengo también una dirección de correo electrónico que es nipsmunuera@gmail.com. También tengo una cuenta de Reddit, pero ya cada día está en menos uso. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, como dijimos al principio, gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido un gran placer y los dos hemos aprendido un montón y espero los oyentes también. Sí. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer y un honor estar aquí. Y como siempre, gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como _, Eric Gama _ y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias.